Bienvenidos de nuevo a nuestra clase mirando a la historia de Dios y el hombre y su compañerismo juntos. Hablamos de la historia de la creación la última vez y queremos continuar eso y ver a los actuales detalles de la creación. Entonces vayamos a Génesis capítulo 1, empezando con el versículo 3. Anteriormente vimos los primeros dos versículos. Y al empezar con el versículo 3, encontramos que Dios creó al decir palabras. Y encontramos en el Nuevo Testamento que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y al hablar la palabra de Dios es lo que creó al mundo. Dios dijo que sea la luz. En el primer día de la creación, Dios creó la luz. Pero hay un poco más de lo que sucede ahí que solo crear la luz, porque hay una separación. Él dice, Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Y hay una separación. Y parte del asunto de la creación es la separación de la luz de las tinieblas. Dios dijo, sea la luz. Ahora, al empezar a ver a los diferentes días de la creación, vamos a descubrir que actualmente hay una estructura en esta historia que va de acuerdo con la estructura de la literatura poética. Ahora, no debe inquietarnos que aquí hay poesía, porque aún en Salmo capítulo 33 hay una poesía que dice que Dios creó al decir la palabra. 33 versículos 6 y 9, Dios dijo y fue hecho, hablando de los cielos y la tierra. Y eso obviamente es un poema. Y así la estructura poética no significa que no sea un evento actual en el contexto de la forma que la Biblia hace las cosas. Y hay una estructura poética y quiero dirigirme a eso y mostrar qué significa eso para nosotros. El primer día Él creó la luz y separó la luz de las tinieblas. En el segundo día, Dios dijo haya expansión o firmamento. Y con el firmamento también hay una separación. Hay una separación de las aguas arriba y las aguas abajo. Y esa separación es lo que generalmente llamamos la atmósfera, el aire que respiramos. Pero mire, Dios realmente está creando un lugar para el hombre. La primera historia de la creación es de Dios creando un lugar para el hombre, su criatura. Y el hombre no puede vivir en el agua. El hombre necesita tierra seca. Pero la primera cosa es la luz separada de las tinieblas. La segunda cosa es el agua de las aguas y tenemos una expansión. Y hay una separación ahí también. Y después, en el versículo 9, Dios dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos, y ahora hay tierra seca. Esta es una separación de la tierra seca y del agua. Y el hombre es creado para vivir en tierra seca. Y Dios está creando un lugar para que el hombre viva, antes que Él creara al hombre. Eso tiene sentido. Después, Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y tenemos a la tierra y a vegetales. Y el hombre ahora tiene algo para comer, y aún no ha sido creado. Y continuamos, en el versículo 14, haya lumbreras en la expansión, el sol, la luna y las estrellas, y ahora tenemos lumbreras. Y el primer día tenemos a la luz separada de las tinieblas. Las tinieblas es la noche y la luz es el día. Pero en el cuarto día tenemos al sol, lunas y estrellas. El sol para regir de día y la luna para regir la noche. Y hay una conexión entre el primer día y el cuarto día. Y eso es lo que yo tenía en mente cuando dije que realmente hay una estructura poética aquí. Esa estructura en particular puede encontrarse en un número de lugares en los Salmos. Y Él creó al sol, la luna y las estrellas. Y después, en el versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes, y que Él creó peces y aves.
Ahora, en el segundo día, Él creó el firmamento, que es donde vuelan las aves. Y Él separó las aguas, eso es para los peces. Ahora hay un lugar para los peces y un lugar para las aves. Y usted puede empezar a ver una estructura poética que hay aquí. Después en el versículo 24, produzca la tierra seres vivientes, según su género, y aquí tenemos animales terrestres y al hombre. Animales terrestres y al hombre para que coman la hierba y los vegetales. Y esto es un ejemplo de la estructura poética que veo aquí en esta primera historia de la creación. Pero hay un par de otros elementos a los que quiero traer atención aquí, y esa es la declaración de Dios: era bueno. Dios se deleita en la obra que Él ha hecho. Cuando Él dijo, sea la luz, y la luz se separó, es separada de las tinieblas, tenemos al día y a la noche, Dios dijo que era bueno, eso es muy bueno. Dios disfruta lo que está haciendo, y Él disfruta lo que ha hecho. Y vemos el gozo del Señor aún aquí. Y cuando Él separó las aguas de las aguas, y después creó la tierra seca, Él dijo que era bueno. Era bueno. Cuando Él creó las diferentes cosas, esa frase aparece varias veces. Era bueno. Ahora, cuando Él creó al hombre, quiero tomar un poco más de tiempo con el hombre porque, versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora regresemos al versículo 26. Hagamos. Mire a la gramática aquí. Hagamos. Eso es plural. Al hombre. Eso es singular. Hagamos, plural. Al hombre, singular. En nuestra, eso es plural. Imagen singular. Tenemos a un Dios plural con una imagen singular. Y Él va a ser al hombre singular. Y señoree. Y fíjese cuando se mueve del singular al plural con referencia al hombre. Dios creó al hombre singular, masculino y femenino, y señoree. He aquí una pregunta que seguido hago a los estudiantes. ¿Creó Dios a él o creó él a ellos? Y la respuesta a esa pregunta es sí. Y vamos a tratar de entender eso al continuar. Eso es uno de los misterios de la Escritura. Es cuando tratamos de hacer una descripción de es o, muy seguido no vemos el punto del texto. Y nosotros vamos a ver a esta creación en una luz un poco diferente. Dios creó al hombre en su imagen. Dios tiene una imagen singular, aunque hay un hagamos plural. La imagen de Dios es una. Y aprendemos en el Nuevo Testamento que Jesús es la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios, pero la imagen de Dios ha sido vista por el hombre, porque esa imagen de Dios se hizo carne. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, en un momento vamos a cambiar nuestro énfasis y ver a lo que llamamos la segunda historia de la creación, donde Él puso a Adán a dormir y separó a Eva de Adán, y vamos a hacer preguntas muy serias. Pero yo quiero decir aquí, la intención original de Dios fue que el hombre tuviera la imagen de Dios. Y esa declaración en particular va a ser muy importante en unos momentos cuando lleguemos a la separación de Adán y Eva. Y hagamos al hombre a nuestra imagen. Y les dio dominio sobre los peces del mar y las aves de los cielos. Fuimos creados para señorear sobre la creación. Ahora, perdimos ese dominio y un poco más tarde vamos a ver la caída del hombre, donde fue perdido ese dominio. Pero fuimos creados para ese dominio. Ahora, al continuar hacia adelante, Dios los bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces, etc. Y Él les dio toda planta por alimento. Ahora, realmente, la primera historia de la creación continúa en el capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra.
y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios al día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra. Ahora, únase a mí por un momento al pensar acerca de este día sábado. Adán fue la última cosa que Dios creó. En el sexto día, y si puede imaginarse conmigo justo antes de ocultarse el sol, él creó al hombre. Ahora, en la forma pensar hebrea, un día empieza al ocultarse el sol. Tan pronto como se oculta el sol, ya es el siguiente día, porque la tarde precede a la mañana, y fue la tarde y la mañana un día. Así es como lee la Escritura. Y la noche es primero. Y Adán fue la última cosa creada en el sexto día. Y cuando Adán fue creado, él ya está en el sábado. Y cuando Dios descansó en el sábado, no estamos hablando acerca de Adán descansando, porque había hecho mucho trabajo. Adán entrando en el sábado significa que Adán entró en lo que Dios ya había hecho. Dios había hecho la obra y colocó al hombre ahí para que se le uniera en la obra completa. Ese es el concepto del sábado. No descansar porque estoy cansado, pero descansar porque Dios ya ha hecho la obra. Y necesitamos descansar en Dios. Y en el Nuevo Testamento, Jesús tenía algo que decir que nos ayuda con eso. Y tenemos la historia de la creación aquí. En el séptimo día Dios había terminado y Él tiene su descanso de sábado. Ahora, en el versículo 4 tenemos, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Se dio cuenta que la frase cielo y tierra se vuelve tierra y los cielos. Ese cambio es la forma del escritor de traer atención a que está cambiando el énfasis. El énfasis de la primera historia de la creación es cielo y tierra. Ahora el asunto es tierra bajo el cielo. Tierra bajo el cielo. Ahora la tierra es el asunto. Y la historia aquí es levemente diferente. Ahora, no es que sucedió diferentemente, pero el autor está hablando acerca de eso diferentemente solo para hacer otro punto. Y el punto que perseguimos en lo que llamamos la segunda historia de la creación es que Dios creó e hizo un jardín para el hombre. El hombre no plantó el primer jardín, Dios plantó el jardín, y Él plantó el jardín para el hombre. Pero cuando Él puso al hombre en el jardín, Él dijo, es tu deber cuidar el jardín. Y en la primera historia de la creación, Dios creó un lugar para el hombre. Y ahora Él está creando o poniendo al hombre en el lugar para que cuide el lugar que Dios ha creado. Dios creó los cielos y la tierra, y es la responsabilidad del hombre cuidar y señorearse sobre eso que Dios ha creado. Y ese es el asunto aquí de la segunda historia. La segunda historia de la creación. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra en el versículo 7 y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y después Él creó el jardín. Ahora tenemos aquí en el versículo 18 y Dios dijo, no es bueno. En la historia de la primera creación todo era bueno. Era bueno, era bueno, era bueno. Pero Dios dijo, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, el problema aquí no es el asunto que el hombre esté solo. Dios y el hombre tenían una relación, y pienso que Adán estaba totalmente pleno en su relación con Dios. La razón que no es bueno es que el hombre solo no puede reflejar la imagen de Dios en la tierra. Y Dios creó al hombre para reflejar su imagen en el contexto de la creación. ¿Cuál es la imagen de Dios? El Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre y el compañerismo del Espíritu Santo. Ve, aparte de las relaciones, no hay imagen de Dios. Un hombre individual no puede tener la imagen de Dios. Un hombre individual no puede tener la imagen de Dios. Es al relacionarnos uno con el otro y nos volvemos uno, manteniendo la unión del Espíritu, que esta imagen de Dios es reflejada en la tierra al relacionarnos el uno con el otro en unión. Ese es el plan original de Dios.
Y es por eso que él tuvo que separar a la mujer del hombre, no porque el hombre necesitaba algo, pero porque Dios no podía tener su gloria manifestada en un individuo. Tenía que ser el esposo amando a la esposa amando al esposo en el compañerismo del Espíritu Santo. Ahora va más allá de eso, también es padres amando a sus hijos, e hijos amándose unos a otros en el compañerismo del Espíritu Santo. Y es más allá del esposo y esposa, es la humanidad, entrando en relación. En otras palabras, el hombre fue creado para reflejar la intimidad que vemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esa es una relación muy íntima. Y esa intimidad Dios quería que el hombre la reflejara al empezar a relacionarse con su semejante. Y no es bueno que el hombre esté solo. Y trajo sueño al hombre, y de su costado, o él tomó una costilla de su costado ahora. El texto aquí en el hebreo es un poco diferente a la forma que se entiende en la mayoría de las traducciones. La palabra costado tiene la idea como si usted toma a un animal y quiere matar al animal, lo parte en la mitad, usted tiene un costado y tiene el otro costado. Esa es la forma en que la palabra costado es usada. Ahora, si usted nota, cuando yo junto mis manos y después las aparto, si usted nota, uno de los pulgares está en el lugar equivocado. ¿Notó usted eso? Ese pulgar está en la parte equivocada de la mano. Ahora, hay muchos hombres que ven a las de su esposa y dice, su pulgar está en el lado equivocado. Ahora, la esposa mira a las del esposo y dice, su pulgar está del lado equivocado. La verdad es, si estamos reinando correctamente, debe haber oposición aquí. Y cuando él dice que él creó una ayuda idónea para él, la palabra idónea significa que ellos se unieron e igualaron, se encontraron. Y esta reunión, porque ellos son opuestos, el hombre es opuesto a la mujer y la mujer es opuesta al hombre, y por esa razón ellos pueden unirse. El hombre no es una mujer y la mujer no es un hombre. El padre no es el hijo y el hijo no es el padre. Pero ellos se unen en el compañerismo del Espíritu Santo y se unen como padre e hijo, y nosotros nos unimos como esposos, esposas, padres e hijos como hermanos, etc. Y no es bueno que el hombre esté solo, porque el propósito de esta creación es para reflejar la imagen de la intimidad de Dios con sí mismo, y como eso sucede, Dios también quiere intimidad con su creación. Y esa es la segunda historia de la creación. Y después que Él separó al hombre, separó a la mujer del hombre y los juntó. Adán vio eso y él dijo, eso es bueno. Y él está de acuerdo con Dios, esto es bueno. He aquí, al fin, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora eso es versículo 23. Ahora quiero que veamos juntos al versículo 24, rápidamente 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y eso es, ellos pueden hacer eso porque son diferentes. Y así es la diferencia lo que hace posible tener relaciones íntimas. Ahora, el versículo 25, el hombre y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. Ellos básicamente dijeron, lo que ves es lo que obtienes. Esto es lo que Dios creó y estoy feliz con lo que Dios creó. Ellos no tenían que cubrir nada. Ahora, eso empieza a cambiar cuando vemos a la historia que llamamos la historia de la caída del hombre. Capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo? Y la mujer respondió, sí, él dijo que podemos comer cualquier cosa excepto de ese árbol, y si comemos de él moriremos. Y en el versículo 4 la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, contradiciendo lo que Dios había dicho. Ciertamente no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es importante recordar aquí, Dios quería que Adán y Eva fueran como Dios.
hay una mentira en lo que el diablo está diciendo, pero la mentira no es que Dios no quería que usted fuera como Él. Digo, eso es una mentira, pero Dios quiere que seamos como Él. Y el truco de esta decepción que el diablo está haciendo es que él está tratando de convencer a la mujer que si ella quiere ser como Dios, que ella tiene que obtener su piedad de algo en este mundo, en vez de por su relación con Dios, la cual es el árbol de la vida. Ahora, si comes esto, serás como Dios. Ahora, Dios había creado a Eva y a Adán con el deseo de ser como Dios. El problema no es el deseo de ser como Dios. Debemos desear ser como Dios. El problema es cuando tratamos de usar algo que Dios creó para convertirnos como Dios en vez de la relación con el árbol de la vida, la cual está relacionada con lo que Dios es en sí, haciendo la vida disponible. Y he ahí la mentira y la decepción. Interesante que usted será como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como si el conocimiento del bien y el mal es el aspecto básico de quién es Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí lo que descubrieron después es, sí, ellos conocieron la diferencia entre el bien y el mal, pero así como Pablo descubrió muchos años después, yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacerlo. Saber la diferencia entre el bien y el mal no es suficiente, porque no tenemos la habilidad de evitar el mal y hacer el bien, aparte de la presencia de Dios en nuestra vida, la cual está reflejada en el concepto del árbol de la vida. Y ella escogió ver algo en el mundo para ser como Dios y como resultado, ella se convirtió en algo que Dios no hizo. Ahora, lo siguiente que encontramos es, ella procedió y lo comió y se lo dio a Adán, y en el versículo 7 dice, sus ojos fueron abiertos y supieron que estaban desnudos. ¿Qué descubrimiento tuvieron? Estamos desnudos. Bueno, ¿qué hay malo en eso? Mire, de lo que se avergüenzan es de lo que Dios creó, y dijo era bueno. Y ellos se avergonzaron de algo que es bueno. Su vergüenza viene de su pecado. Y subrayaremos eso en un momento. Ahora, ellos cosieron hojas de higuera para cubrirse. Estaban cubriendo de lo que se avergonzaban, lo cual, como dijimos, lo que Dios había creado. Y el pecado crea vergüenza de lo que realmente somos. Ahora, eso es un asunto serio. En palabras psicológicas, es un asunto personal muy serio. Cuando usted rechaza lo que Dios ha creado, digamos a usted mismo. Y ellos cosieron hojas de higuera. Ahora, seguido he dicho que Adán y Eva no solo se pusieron un par de hojas. Ahora, no sé cuántas hojas de higuera o qué tanto de ellos se cubrieron, pero el caso es que ellos están entre las hojas de higuera con hojas de higuera como ropa, pensando nadie lo notará. Pero la verdad es, Dios lo sabe. Ahora, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. ¿Cuántos sabían que las voces podían caminar? Ahora, vamos a ver a la voz de Dios en el Antiguo Testamento después, pero solo quiero notar aquí que la palabra de Dios, cuando viene, es una voz. Y esta es la palabra de Dios viniendo. La voz de Dios viniendo a Adán y Eva. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Ahora, ¿Dios sabía dónde estaban? Él está preguntando eso para beneficio de Adán. ¿Dónde estás tú? ¿A dónde has ido? Porque solo piense, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, cuando él volvió en sí. Pregunta, ¿dónde había estado? Él volvió en sí. Ellos se habían ido de sí. ¿Dónde estás tú? Usted necesita venir en sí. ¿Y dónde estás tú? Y vea la respuesta de Adán. Tuve miedo, hay temor. Número 2, porque estaba desnudo. Número 3, y me escondí. Esas tres cosas, vergüenza, temor y esconderse.
Tenían vergüenza porque estaban desnudos. Y tenían miedo porque alguien podría ver. Y muchos de nosotros vivimos nuestras vidas con temor de que alguien se dé cuenta quién realmente soy. Y ponemos lo que llamamos en nuestra cultura, ponemos una máscara, una pretensión, una falsa personalidad, tratando de pretender ser alguien que no somos. Eso es hojas de higuera, usando terminología bíblica, tratando de presentarse a sí mismo como si fuera otro de lo que usted realmente es. Ahora sospechamos, la razón por la que tenemos miedo es que sospechamos que si alguien ve dentro de mí, las cosas profundas en mí no les gustará lo que ven y me rechazarán. Y hago una pregunta. Si alguien realmente ve en usted la parte profunda de usted, ¿qué estarán viendo? Mire, ahí está amenaza. Oh no, ¿qué verán ellos? Quiero decirle lo que verán. Verán algo que Dios creó y dirán, eso es bueno. Ellos verán la imagen de Cristo. Quizá no bien formada aún, pero está ahí porque Dios nos creó para portar su imagen. Y especialmente si usted ya nació de nuevo, lo que la gente encontrará si ellos ven las cosas más profundas en usted es Jesucristo mismo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El esconderse y pretender ser alguien que no es el resultado del temor y la vergüenza que tenemos por las cosas que hemos hecho que son inapropiadas. Ahora, es muy fácil deshacerse de las cosas que ha hecho que son inapropiadas. Esa es una cosa muy simple de hacer. Simplemente confiese su pecado, Él le perdona su pecado y lo limpia de la injusticia. Y usted es limpio y es libre. Así que no camine en condenación. Y él vio el sonido del Señor caminando, oyó el sonido del Señor caminando, y hubo este desafío y la respuesta. Ahora, ¿has comido del fruto? Adán dijo, lo siento, Dios dijo a Adán, ¿comiste del fruto? Y Adán dijo, la mujer que me diste. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos vergüenza, tenemos temor de que alguien lo sepa, y cuando se acercan mucho, la forma en que desviamos la atención lejos de nosotros es apuntando a alguien más. Es la mujer. Es su culpa. ¿Sabe? Si culpa a alguien más, usted no se deshace de su pecado. Si confiesa su pecado, se deshace de él. Siempre pensé, ¿qué hubiera sucedido si Adán hubiera confesado? Sí, yo comí eso, cometí un error, no debía haber hecho eso. Pienso que la historia sería muy diferente, pero tenemos que tratar con la historia que tenemos. Culpar a otros es simplemente evitar enfrentarse a usted mismo. Ahora, mujer, ¿comiste eso? Y la mujer dijo, la serpiente, jaja. Sí, seguramente, es algo en el mundo, es su culpa. Si no me hubiera pegado, yo no les hubiera pegado. Si me trataran bien, yo no haría esto si no hubieran hecho esto primero. Siempre es la culpa de alguien más. Y esta acusación es porque nos sentimos avergonzados. Y esa vergüenza crea temor que nos descubran. Y esa es la historia de la creación y la caída del hombre. Ahora, cuando Dios viene y Él empieza a hablar, Él primero maldice a la serpiente. ¿Puede leer los detalles? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera de lo que llamamos las profecías mesiánicas, porque la simiente de la mujer es Jesucristo. Y Jesucristo, la serpiente, lo hirió, pero él hirió a la serpiente en la cabeza. Y después, con referencia al hombre, fíjese a la mujer, lo siento. En el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. La palabra ahí realmente es trabajo. No estoy negando que es doloroso. Yo tengo a 6 niños y estuve en el cuarto cuando ellos nacieron, la mayoría, y comprendo que hay dolor, pero es trabajo pesado. Es trabajo pesado. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Y después a Adán. Y esto es muy importante. Versículo 17. A Adán le dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Mire, oír la voz
lo cual descubriremos es uno de los asuntos principales en el Antiguo Testamento. La voz que usted oye determina su estilo de vida. Y no estoy diciendo que los esposos no deben oír a sus esposas, pero no deben permitir que lo que diga su esposa determine su dirección en su vida. Necesitamos oír a Dios, oír su palabra y responder a su palabra. Y por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, entonces incrementaré la cantidad de trabajo que tengas que hacer para cuidar de este jardín que te di. Y esta es la creación y la caída. Al terminar esta historia en particular, quiero que veamos brevemente a Caín y a Abel. Caín y Abel. Todos conocemos la historia donde Caín estuvo celoso y mató a su hermano Abel. Abel tuvo favor de Dios y Caín se puso celoso y mató a su hermano. Ahora, lo que veo en esto, y solo regresemos a tengo miedo de que alguien se dé cuenta, porque tengo vergüenza, y por ese temor me escondo. Y si esconderme no funciona, entonces culparé a alguien para desviar la atención hacia allá. Pero la justicia de Abel expuso a Caín, y Caín fue expuesto y no pudo culpar a nadie, y él mató a Abel para deshacerse de la presión de ser expuesto por lo que es. Ahora, Jesucristo fue matado porque su vida expuso a los fariseos en su pecado. Y muerte, usted trae muerte a la gente al no poder culpar a alguien más. Y Caín mató a Abel, y este es el resultado final de la caída. Sentimos temor de que alguien se dé cuenta, tenemos esta vergüenza, alguien podría darse cuenta y tenemos que culpar a otra gente. Si eso no funciona, finalmente, excluimos a la gente de nuestra vida. Padre, gracias por su revelación. Y le pido en el nombre del Señor Jesucristo que nos ayude a enfrentar nuestros propios asuntos abiertamente con usted, a recibir perdón y limpieza, para que podamos continuar y portar la imagen de Dios en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén.